acá estamos de vuelta, en Justa, Libre y Soberana, el canal que habla sobre la vida y obra del general Perón y de la historia del movimiento político que supo conducir hasta la década de 1970. Yo soy Marcos Pereira, un apasionado de la historia argentina, y estoy transmitiendo desde Rosario, provincia de Santa Fe, la ciudad que alguna vez fue la capital del peronismo. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del ingreso de Perón al Colegio Militar de la Nación y sobre su primer destino en el Regimiento 12º de Infantería de Paraná, en donde se le va a dar a su vida una marca de fuego, porque ahí, en ese destino, va a tener su primer contacto con la realidad social en que se vivía en nuestro país. Ahí Perón, al tomar contacto con los muchachos que iban a hacer el servicio militar obligatorio, se da cuenta de la miseria en que estaba sometido nuestro pueblo, porque la mayoría de esos muchachos no era apto para realizar el servicio militar. Para hablar de esta etapa, vamos a leer una obra de Ignacio Martín Coppel, Perón en Roma. ¿Por qué vamos a leer esta obra? Porque esta obra sintetiza muy bien esta etapa y remarca aquellos datos que necesitamos saber para comprender el pensamiento y el accionar de Perón. Esta obra empieza así, relatando esta etapa. El niño logró completar sus estudios primarios en el Colegio Internacional de Olivos y secundarios hasta tercer año en el Colegio Politécnico de Buenos Aires a fines del año 1910. El miércoles 1 de marzo de 1911 ingresó como cadete en el Colegio Militar de la Nación. Falaz es la versión que sostuvo con tono discriminador que habría tenido dificultades para ingresar a dicha institución por su condición de hijo extramatrimonial. Esto es absolutamente falso y es uno de los tantos inventos de sus enemigos, dice Ignacio. Vale la pena aclarar que por esos años no se requerían, como sucede hoy, la exhibición de documentos de identidad, partida de nacimiento o bautismales, ni nada que se le parezca. Simplemente con que uno dijera que era hijo de fulano o de mengano, el valor de la palabra empeñada era más que suficiente. Él se refiere a ciertos rumores de que que Perón tuvo que mentir los datos y los documentos por su origen ilegítimo. Entre otros tantos que sostuvo esta postura fue Hipólito Barreiro, el médico personal de Perón. Él inclusive escribió un libro. Pero todo este tema lo vamos a profundizar en otro video. Porque si no, se complica el video y es un tema bastante complicado para tratar en un solo video. Pero sigamos leyendo a Ignacio. El día sábado 13 de diciembre de 1913 completó sus estudios en el Colegio Militar con orden de mérito 43/121 y se recibió de subteniente del ejército. Contaba con 18 años de edad recién cumplidos y un futuro promisorio por delante. Hay que recordar que Perón cumplió los años el 8 de octubre. Dice Ignacio que con gran criterio, su padre Mario Tomás, para esa oportunidad, le obsequió 3 libros elegidos con mucha sabiduría. Las cartas de Lord Chesterfield a su hijo Felipe,
para que aprenda a transitar entre la gente, Vida de varones ilustres de Plutarco, para que se inspire siempre en ellos, y en Martín Fierro, de José Hernández, para que nunca olvide que sobre todas las cosas era un criollo. Estos libros fueron los que más influenciaron en los primeros años de su formación militar. Acá hay una cita de Perón, que dice lo siguiente. Perón decía: hay dos tipos de militares jóvenes. Los que se quedan siempre en el casino, jugando al billar, a las cartas o a charlar simplemente, y los que están inquietos por la vida y el mundo. Yo era de estos últimos. Estos dos libros, se refiere al Martín Fierro y al libro de Plutarco, estos dos libros me indujeron la necesidad de instruirme, de educarme intelectual y moralmente. Fin de la cita. Y acá Ignacio empieza a hablar del primer destino de Perón. El primer destino como subteniente fue en el regimiento de infantería número 12º, con asiento en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. El jefe de esa unidad militar era el teniente coronel Arturo Poisson. El teniente coronel Poisson calificó a Perón el 31 de octubre de 1914 y el 10 de octubre de 1915, y decía lo siguiente: este oficial me merece muy buen concepto. Repito, este oficial me merece muy buen concepto. Tiene buenas condiciones como instructor, las que a no dudar las perfeccionará dado su empeño y dedicación. Es inteligente, estudioso y de mucho espíritu para el cumplimiento de sus deberes, firme en el mando, dispuesto y subordinado. Me merece muy buen concepto. ¿Qué tal? Interesante cómo describe este autor esta etapa. En ese primer puesto tuvo su bautismo de fuego Perón. El Nobel militar realizó las primeras maniobras militares en un sitio conocido como Loma Chata, cercano del pueblo de San Benito y próximo al arroyo del Espinillo, a 25 kilómetros de Paraná. De esta forma revive ese momento Perón. Siendo subteniente, apenas había cumplido 18 años, cuando me destinaron al regimiento 12º de Infantería de Línea en Paraná. Mandaba yo la primera compañía, una sección de 80 soldados y 10 suboficiales. Y esto es importante, lo que dice acá Perón. Fue mi primer contacto con una realidad humana que contemplé con preocupación y no exenta de emoción. Así vi por primera vez y a conciencia las miserias fisiológicas y sociales. Ese impacto sobre mi sensibilidad de entonces estaba destinado a perdurar toda mi vida, porque en aquel momento me dije: si algún día puedo, esto será lo primero que remedie. Comencé entonces a concebir el patriotismo no como el amor a la tierra de nuestros mayores, ni a sus riquezas, ni a sus ciudades o por sus pueblos, sino a nuestros hermanos argentinos, que son los que más merecen
y necesitan. Sigue diciendo Perón. En un país con 50 millones de vacas, más del 30% de los conflictos eran rechazados por debilidad constitucional y los que se incorporaban venían semidesnudos. Perón admite, por primera vez, que descubre la miseria que en nuestro país estaba sumergido. Esto es clave en la vida de Perón, esta situación. Es lo que lo va a hacer tomar conciencia de la situación del país, de nuestro pueblo. Dice Ignacio, la citada reflexión del noble castrense, que pronunció después de su debut en un ejercicio militar, la hizo ante la situación a la que había estado sujeto, viendo con sus propios ojos la cruda realidad de la Argentina profunda. Allí quedó plasmada su idea de patriotismo, sustentada en el amor hacia sus hermanos, que estaban resignados, o mejor dicho, sometidos a tremendas injusticias sociales. Es más, tanto se movilizaron sus entrañas que en un futuro no muy lejano le permitiría subsanar y remediar los derechos de ese pueblo, esclavo de una indigna realidad que sufrió durante tanto tiempo, rehén de las desigualdades e injusticias de la oligarquía. Ahí en Paraná permaneció un poco más de 2 años, desde el 16 de diciembre de 1913 hasta febrero de 1916. Durante ese periodo alternó con diversas actividades sociales y deportivas. De esta forma, el joven militar se dedicó a la práctica del boxeo, uno de sus deportes preferidos, junto con el esgrima y el esquí. Este inquieto y destacado deportista, dice Ignacio, el autor, fundó el 18 de marzo de 1914 el emblemático Boxing Club de Paraná. Solía practicarlo en la confitería Rodrigo. Perón funda el primer club de boxeo del interior del país. Dato importantísimo. Claudio Cañete, periodista de Paraná, recuerda con muy buen tino este acontecimiento. Dice Claudio Cañete. La creación de este primer club de box de la ciudad, un 18 de marzo, es también a la vez el primero que se fundó en el interior del país. Y resultó ser una experiencia innovadora en tiempos en que era solamente practicado por una élite. Una experiencia que se replicó en todas las provincias, con el resultado ya conocido: una gran cantidad de campeones del mundo o sobresalientes boxeadores que salieron de estos espacios pugilísticos provincianos. Paraná, en ese sentido, aporta su página de oro en la historia de este deporte, con este hecho. ¿Qué tal? Difundiendo el deporte. Para Perón, que era un gran deportista, el deporte era esencial en la salud del pueblo. Por eso estimuló tanto las competencias deportivas en su gobierno. Y acá Ignacio Coplet da un dato curioso, un dato de la vida social de Perón. Dice lo siguiente: un dato curioso de ese tiempo es su presencia en la despedida de soltero de su camarada, el teniente Lino Hilario Montiel Isnardi. Lino
Hilario Montiel Isnardi. El evento social tuvo cita el viernes 7 de abril de 1916 en el casino del 12º de Infantería de Paraná. Esta noticia, y esto es lo curioso, esta noticia salió publicada en el matutino, esta noticia salió publicada en el matutino La Acción, en la edición del día sábado 8 de abril de 1916, de la ciudad de Paraná. Ahí vamos a poner una foto del diario que dio la noticia. Posteriormente, el regimiento de infantería número 12, General Arenales, se traslada a la ciudad de Santa Fe, donde el superior de Perón, o el superior de la unidad, fue Bartolomé Descalzo, su gran capitán. ¿Qué decía Perón sobre Bartolomé Descalzo? Decía que fue su Sócrates, el hacedor de su alma, uno de los mejores jefes que ha tenido nuestro ejército. Perón decía, muchos conceptos que él me ha enseñado, lo he repetido tantas veces que la gente cree que son míos. Tenía un gran concepto Perón sobre este militar, sobre Bartolomé Descalzo. En este destino, en Santa Fe, en esos años, tuvo distintas comisiones militares en Rosario, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. Luego de este destino, pasó a la escuela de suboficial y sargento Cabral, en Campo de Mayo, donde permaneció destinado entre los años 1920 a 1925. Y acá hay una cita a Perón, que dice lo siguiente: la escuela de suboficiales fue también una escuela para mí. Allí tomé contacto con legiones de muchachos humildes que venían desde todas las latitudes de la patria. De cada uno de ellos aprendí un poco. Por esas virtudes que la tierra da mediante la escuela grandiosa que es el dolor de la propia tierra y que no iguala a ninguna otra escuela de la vida. Comprendí con ellos, porque con ellos convivía día y noche. Muchas veces era yo su propio enfermero, decía Perón. Fin de la cita. Los 5 años que estuvo en Campo de Mayo fueron cruciales, porque el joven militar se fue convirtiendo a medida que pasaba el tiempo en un verdadero líder y maestro. Termina diciendo Ignacio Coplet. ¿Qué tal la síntesis que hace Ignacio de esta etapa de la vida de Perón? De esta etapa, en otros videos posteriores vamos a ir profundizando, no se preocupen. Es algo muy sintético, pero es para ir arrimando y calentando motores este video. Por supuesto, les voy a repetir. Ya vamos a ir profundizando en cada uno de estos temas. Lo difícil de hacer un canal sobre la vida de Perón es que se tiene tanto material para estudiar que la clave es saber sintetizar todo ese material y sacar los datos necesarios para comprender la vida y obra de Perón. Pero tranquilos, que les voy a repetir por tercera vez. Ya vamos a ir profundizando en cada uno de estos temas. Espero que les haya resultado interesante este video. Está muy bien. A mí me gustó mucho la forma en que sintetiza
Ignacio Coplet, esta etapa de la vida de Perón. Aparte, es un libro que está muy bien documentado y yo recomiendo su lectura. Si les interesó este video y les gusta este tema, suscríbanse. Así el canal crece y tenemos la posibilidad de difundir todo este material, que para nosotros es importantísimo, porque es clave en nuestra historia de Argentina. Si es así, nos vemos en el próximo video. Y me ponen me gusta, amigos. Chao, chao.